Buenas tardes, hoy es 5 de noviembre. Como bien indicaban en V de Vendetta, es un día de revolución, pero en este vídeo no os voy a llamar a la revolución, solo os voy a llamar al cumplimiento de la ley, que seguramente es lo más revolucionario que se puede pedir hoy. Deciros que he estado revisando varias cosas y al final lo que os prometí en mi último vídeo de estado fallido, de que iba a hacer el viernes, no lo hice porque al final no se produjo lo que parecía que se iba a producir el viernes, que era que la presidenta del Congreso, la señora Armengol, de la que ahora no vamos a hablar, porque carece de importancia su persona, excepto el cargo que ostenta, eh, iba a convocar el pleno de la investidura, donde Pedro Sánchez iba a ser presidente, gracias a los votos de unos personajes que le exigían básicamente incumplir la Constitución y la ley. Mediante una amnistía que no se trata, como mucha gente piensa, de perdonar a los independentistas, sino de pedirles perdón a unos personajes que han dividido la sociedad catalana, han destruido la convivencia en Cataluña y si no han provocado una guerra civil es simplemente porque los que no estábamos de acuerdo con la independencia no hemos querido esa guerra civil. Y hemos tragado y tragado y tragado y callado hasta ahora. Ya no nos vamos a callar más. Deciros que, como bien os comentaba, el pasado viernes no sucedió eso, porque a última hora el señor Puigdemont dejó tirado a Sánchez. Es normal, cuando te pones en manos de un escorpión, lo más lógico es que te pique, ¿no? Y no es por dejar bien a Sánchez, sino porque el señor Puigdemont es un auténtico escorpión político. Deciros también que estas personas se autoarrogan el derecho a hablar en nombre de todos los catalanes, cuando ni siquiera tienen el 50% de los votos y tienen a duras penas la mayoría en el Parlamento de Cataluña, que seguramente las próximas elecciones catalanas no la tendrán. Pero sobre todo se apoyan en los tibios, ¿no? En los de Podemos, que aquí se llaman los comuns, o Sumar, o como les quieras llamar, es que como cambian de nombre constantemente uno no sabe ya sabes, los que empezaron siendo de Pablo Iglesias y han acabado siendo los de Yolanda Díaz. Esta gente, ¿no? La extrema izquierda, hablando muy concretamente, lo que la extrema izquierda globalista, ¿no? Y los socialistas del PSC, que siempre han estado disponibles para cualquier tipo de traición a Cataluña. Es curioso porque lo que yo iba a deciros el viernes que iba a denunciar, o mejor dicho, que había denunciado como partido político, el partido político que he reconstruido, o que he vuelto a poner en pie, ¿no? De Somos España, a toda esta gente, la posibilidad de que exista una amnistía contra todos estos delincuentes, ¿no? Pero no hace falta, porque lo que yo iba a denunciar me basaba en un texto que había redactado el abogado José Luis Sariego Murillo, creo que se llama, en septiembre, que publicó en redes sociales y que tengo aquí delante, es este, y del que solo os leeré los 3 primeros puntos porque me parecen maravillosos. ¿Qué ha sucedido? Que no lo tengo que presentar todavía porque la ley de amnistía todavía no se ha presentado para su aprobación y para sostener un gobierno insostenible, que se mantener este gobierno insostenible porque ha perdido las elecciones durante 4 años más para acabar de aplicar sus políticas nefastas contra este país y contra las personas que vivimos en este país. Pero en todo caso, sí que os digo que ha habido novedades. De las 3.000 denuncias que se han interpuesto por personas individuales, particulares, solo se ha aceptado una en un juzgado de Madrid hace unos días y ese juez ha convocado para el próximo día 13 a los denunciados para que comparezcan en el juzgado. 13 de noviembre, o sea, dentro de pocos días, antes de la supuesta moción de censura, si es que llega a producirse. Perdonad, moción de censura no. Sesión de investidura. Si es que llega a producirse, como digo, que lo dudo mucho, porque ya os dije hace meses, y creo que fui de las primeras personas que lo dijo, que íbamos a elecciones. Lo podéis revisar en mis vídeos. Vamos a elecciones en Navidad o en enero. ¿Por qué lo sabía con tanta seguridad? Porque conozco a los de Junts, la antigua Convergencia, y sé cómo son.
Son supremacistas, son prepotentes, son personas que se creen superiores a los demás y básicamente son una panda de delincuentes. Y me diréis, como el resto de los políticos, no, no. Tienen una particularidad especial, que aquí cagan flores y mean colonias, es decir, ellos nunca hacen nada mal, todo siempre es culpa de los demás. Y de una manera superlativa, no como lo hacen los socialistas, que van con la superioridad de esa moral que no existe en realidad, porque es una auténtica organización criminal, sino porque encima se lo creen aquí. Creen que son superiores a los demás y por eso nunca cesan en sus exigencias y son insaciables. Y como bien se ha dicho en muchas ocasiones, hay catalanes de primera y de segunda. O mejor dicho, para ellos hay catalanes de primera y de segunda, porque en realidad no hay catalanes de primera y de segunda. Hay catalanes que son españoles, tanto los que desean serlo como los que no. Todos somos españoles, porque nacimos españoles. ¿Cuál es la historia entonces? Que os voy a leer los 3 primeros puntos de la denuncia que se ha interpuesto y, como os digo, tiene recorrido y no hace falta por ahora poner más, pero en todo caso, si se produjera la investidura y se presentara esta ley de amnistía absolutamente criminal y que lo único que provoca es una impunidad ante delitos graves, que está facilitando el PSOE, porque es a lo que se ha dedicado estos últimos tiempos y básicamente estos últimos meses, a legalizar la corrupción en todos los niveles. Esto ya se ha explicado en otros vídeos y por otros youtubers, no hace falta que lo explique yo, pero básicamente han legalizado la corrupción porque permiten la total impunidad ante delitos flagrantes. Los que tienen carne de partido no van a la cárcel y los demás, pues si les critican o exponen sus miserias y su corrupción, pues acaban en la cárcel, como ha sucedido con don Alberto Royuela, Juan Martínez Grasa o Juan Presencia, ¿no? O Santi, que ya salió, pero por poner solo un ejemplo, que hay más, ¿eh? Resumiendo, os voy a leer los 3 puntos iniciales, porque me parecen maravillosos, donde se expone lo siguiente. La persona está particular, en este caso es una mujer española, pero no importa, eso es lo de menos. Lo importante es que un ciudadano español ha interpuesto esta denuncia. Indica lo siguiente. Base de esta solicitud de medidas cautelares. No lo voy a leer todo, solo los 3 primeros puntos. Primero, formulo esta demanda como ciudadano español que se entiende protegido por la Constitución Española de 1978 y de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la misma, puede solicitar auxilio judicial frente a la posible vulneración de un derecho fundamental individual, en este caso el artículo 14 de la Constitución Española, sobre el derecho a la igualdad de trato, dentro del concepto del Pacto de Nueva York sobre derechos civiles y políticos. En especial, insto esta demanda en virtud de lo establecido en el artículo 2.3 del Pacto, el Pacto de Nueva York. Interesante. Segundo, la posible vulneración del derecho a la igualdad de trato hacia mi persona se basa en las negociaciones que se están celebrando entre las partes demandadas para aprobar una ley de amnistía, la cual rompe por completo la igualdad de trato de todos los españoles, ya que se pretende de amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia. Podríamos aportar pruebas de que ello es así, pero es de conocimiento público y notorio todo ello. ¿A qué se refiere acto político? A que se hace porque Sánchez dice esos votos para seguir siendo presidente del gobierno y seguir agarrado a la poltrona de la Moncloa. Y también en cuanto a lo de justicia rogada o de gracia, bueno, aquí dice que no es justicia rogada de gracia, eso sería a considerar, pero a lo que se refiere es que no es por un acto judicial, porque va en contra de la ley, de la Constitución y la propia justicia española, que es la que en este caso le compete este tema. Es decir, esto podrían hacerlo los jueces, pero no lo pueden hacer los políticos. Y si los jueces no lo hacen, esperemos que no lo hagan, mejor dicho, porque ahí está condifundido, es porque iría en contra de la propia legalidad del Estado español y de la Constitución española, aprobada por los españoles que en algún momento la aprobaron, claro. Los que no teníamos edad o no habían nacido, lógicamente no la aprobaron. Eso no quita que un día no se tenga que revisar la Constitución, que es necesario y urgente, como veis, de modificar la Constitución o incluso hacer una renovación importante de todo lo que es una reforma de la Constitución, pero eso es otro tema. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de que se está incumpliendo la ley. Y si se incumple la ley, ¿cómo queremos crear un proceso constituyente con cara y ojos y reformar una Constitución si no somos capaces de hacer cumplir la que ya tenemos? Os leo el tercer punto. Asimismo, entiendo que de dichos actos y de la futura aprobación de dicha amnistía pueden estar vulnerando mis derechos reconocidos en el artículo 3 de la Carta Europea de Derechos Humanos,
así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 15 de diciembre de 1966, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1984, y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del 25 de noviembre de 1987, entendiendo el trato desigual como trato degradante. ¿Qué quiere decir? Que como los españoles ya no seremos iguales ante la ley, y tampoco seremos iguales dependiendo del territorio o de la zona de España donde estemos, pues se incumple no solo la normativa española, sino la internacional al respecto de toda democracia digna, con cara y ojos, que se precie de serlo. Es decir, no es de la democracia española, evidentemente. Esto sigue, esto es una maravilla. Yo os recomiendo que lo tengáis. Ya miraré de pasaros lo que es el texto. Y está en marcha, tiene recorrido. ¿Qué más deciros, aparte de eso? Que como os digo, os vuelvo a resumir y os vuelvo a concretar, si se produjera la investidura y la votación y por una desgracia que puede suceder, estos señores llegarán al gobierno pasándose por el forro la ley, la legalidad y todo, y la poca dignidad que les queda, pues evidentemente se procedería a denunciar esto, ya no a título individual como persona, sino como presidente de mi partido, y a ver qué recorrido tiene a nivel ya político. Esto sí que sería un acto ya político. Pero en todo caso me parece muy bien lo que han hecho los 3.000 ciudadanos, y sobre todo que a esta persona de Madrid, un solo juzgado, es curioso, haya aceptado algo que por pura lógica tenían que haber aceptado todos los juzgados, porque os recuerdo que se presentó el mismo documento en todos los juzgados, redactado por este abogado y bueno, muy bien redactado, estrictamente con criterios legales, no políticos, legales, de cumplimiento de la ley. Eso debe quedar claro. Luego me diréis que hay otros partidos que lo aprovechan, lógicamente, no es que lo aprovechen, es que tienen que hacerlo. Es que quien no denuncia esto se queda fuera de la ley también. Las medias tintas aquí no sirven. Está en riesgo todo. Ahora mismo está en riesgo la convivencia entre españoles, la seguridad jurídica, la igualdad de trato ante la ley, la dignidad de este país, que no vamos a tener dignidad para ir al extranjero. Bueno, ya se nos están riendo la cara, pero va a ser mucho peor si esto se cumple. Y la propia legalidad del sistema político, ¿no? Del régimen del 78, que ya no lo será, por cierto. Porque esto implica su desaparición de facto, también os lo digo. Yo, como os digo, ya para acabar, no quiero hacer vídeos muy largos, soy más partidario de la reforma que de la ruptura. Esto es una ruptura y supongo que quienes perpetraron esto lo que pretendían era chantajear al rey, que como bien sabéis forma parte de la estructura política de este país, porque somos una monarquía parlamentaria democrática. Y básicamente le decían: o firmas esto, que es firmar tu suicidio y el de tu país, o decimos que has dado un golpe de Estado. No, perdón, el golpe de Estado lo habéis dado vosotros, los que habéis aceptado esto. No me refiero ya tanto al golpe de Estado provocado por los independentistas catalanes, dejando de lado a la mitad del pueblo catalán como mínimo, y tratándonos, pues eso, dejándonos en desigualdad de condiciones, porque nosotros ya nos hacían desaparecer. Si hubieran podido, hubieran hecho desaparecer la mitad del país, y lo que hicieron fue plantear un referéndum ilegal, donde sabían que los que no estábamos de acuerdo no íbamos a ir a votar, la mayoría no fuimos, porque sabían que el referéndum era ilegal, y por lo tanto se basan en la ilegalidad, como han hecho siempre, por cierto, los de Convergencia y Unió, y últimamente los de Esquerra también. Desde que se unieron a los de CiU, bueno, a la derecha supremacista catalana, que de repente se volvió independentista. ¿Para qué? Para tapar su corrupción, evidentemente. Ya lo habéis visto, que el motivo que ha aducido Puigdemont para no aceptar esto es que también pretendía la impunidad de los Pujol, quedarse con la Caixa y con muchas cosas más que por cierto pone en el documento de Esquerra y del PSOE. Y antes de acabar os quiero comentar eso. El documento donde Esquerra Republicana y el PSOE indican que han llegado a un acuerdo es absolutamente bochornoso, porque en ese propio documento el PSOE acepta los argumentos de los independentistas, y no solo eso, sino que pone en pie de igualdad
a la Generalitat de Cataluña, que es, como bien sabéis, el gobierno de una comunidad autónoma dependiente del Estado, como si fuera un gobierno diferente. Es decir, aceptan de facto la independencia de Cataluña. Eso lo hace el PSOE. Ahora, a nivel tanto simbólico como real, como nivel de lo que escriben en esos papeles. Y además ceden un montón de cosas de manera desigual, evidentemente, a Cataluña, a cambio de nada, absolutamente gratis. Y lo peor de todo, indican que todo esto se debe a que el Constitucional anuló los artículos del Estatut de Cataluña reformado o modificado en 2008 gracias a la brillante idea de Zapatero, que dijo que aceptaré todo lo que pidáis en el Estatut de Cataluña. Incluso aceptó que Cataluña era una nación. Claro, eso evidentemente era inaceptable. Primero porque no lo es y segundo porque según la legislación española es inaceptable que una parte de España sea considerada una nación. Y así pasó. Y en el documento, en lugar de indicar que fue por culpa de Zapatero, que fue el que abrió esta caja de Pandora, basándose evidentemente en la ambigüedad respecto de la Constitución, pero sobre todo basándose en lo que ya tenía previsto por orden de los globalistas, dice que es culpa del Constitucional. No, no es culpa Constitucional, el Constitucional lo hizo bien. El Estatuto de Cataluña en algunos de sus puntos atentaba contra la Constitución española. Ya sí, eso es cierto. Y algunos en aquel momento cometimos el error de pensar que no, que eso no era grave, que no iba a traer consecuencias. Pues, y desde luego yo en este mismo momento pido disculpas porque pensaba que esto no iba a llegar a donde ha llegado y todo lo que hago últimamente es precisamente como redención para intentar compensar aquel grave error por mi parte. Cada cual que considere dónde estaba en aquellos momentos y qué hizo, ¿no? Yo sé dónde estaba y qué hice y formaba parte de los ambiguos. Ya no formo parte de los ambiguos. Y me alegro de ello. Espero que vosotros también os alegréis. En todo caso, deciros que, como bien os digo, si todo esto sucede como no debería de suceder, es decir, si llegan a conformar un gobierno en base a una ilegalidad como esta y a una barbaridad como esta, pues presentaremos la denuncia como partido político. Espero más apoyo del que he tenido hasta ahora, espero que mováis este vídeo y aquí estaremos para lo que haga falta. Antes de acabar el vídeo, agradecer los apoyos, digamos, a nivel de difusión obtenidos y deciros que hoy ha habido una manifestación muy grande en Valencia contra la ley de amnistía. Va a haber otra el próximo día 12 en Barcelona y otra el 18 en Madrid. Desde luego os convoco a ellas y me doy por convocado. Y el día 11 también va a haber una por la salida de prisión de los presos políticos Alberto Rivera Fernández, Juan Martínez Grasa y en este caso el juez Presencia, aunque es bien cierto que el juez Presencia ha sido, digamos, no exonerado, pero sí se le ha permitido la libertad provisional y está en la cárcel por otro motivo, por otra pena que le han querido aplicar de manera sumaria, ¿no? de otra denuncia anterior, también evidentemente irregular. Pero en todo caso, por todos los que están en la cárcel por denunciar la corrupción y por ser denunciantes de corrupción. Eso está directamente relacionado con esto, aunque haya gente que no lo quiera ver o no se atreva a reconocerlo por miedo. Poco más que deciros, que os convoco a estas manifestaciones, que os doy las gracias por atenderme y que los ciudadanos españoles estamos denunciando esto, no solo los partidos, como veis. Y que yo no lo hago como ciudadano porque ya lo hemos logrado, gracias a que ese juzgado lo ha aceptado. Poco más, hasta el próximo vídeo y un abrazo.